En México, los derechos de las niñas y niños, además de irrenunciables, son una plataforma ética. Todo niño tiene derecho a vivir en un entorno familiar sano, a una vida libre de violencia y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y la sociedad, quienes deben garantizarlo. El 60% de los niños de entre 1 a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores. Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico. Se puede infligir perjuicio a un menor, la falta de atención y el maltrato psicológico también constituyen formas de violencia. La Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso, hasta el descuido, negligencia, explotación comercial de otro tipo, que origine un daño real, potencial para la salud del niño. Su perseverancia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. En muchas ocasiones se tiene la falsa idea de que las conductas violentas que se presentan en las y los niños son de manera física. Existen otras conductas relacionadas con los estilos de crianza por los padres, por ejemplo, la conducta violenta de la alienación parental. En México, entre el año 2000 y el año 2011, aumentaron los divorcios un 74.3%. Un elevado número de estudios determina que los principales factores que motivan los divorcios son la falta de comunicación, la infidelidad, los problemas económicos, la desconfianza y el abuso del alcohol y otras sustancias, la diferencia de estatus socioeconómicos de las parejas y en muchos casos también la violencia. Actualmente, tan solo en la Ciudad de México hay cerca de 200,000 casos de alienación parental, según los datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados. Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres. Puede aparecer una conducta que alinea a las y a los hijos del otro progenitor. La alienación parental es el hecho reiterado o proceso por el cual un progenitor, mediante cualquier estrategia, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre. La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una locura o una perfecta o excusa de abandono. Sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios mexicanos. Esta conducta que realiza el progenitor alineador es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior. Dicha conducta es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo. Se caracteriza principalmente por el conjunto de síntomas, resultado del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijas o hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Tal conducta hace referencia a los síntomas que presenta un hijo cuando denigra y rechaza sin justificación verdadera a uno de los padres después de su separación. La alienación parental se considera una forma de maltrato infantil psicológico, pues al fomentar el odio y el resentimiento contra el padre ausente, se causan daños psicológicos al niño y se le priva
de llevar una vida común y una relación sana con ambos progenitores y sus familias. Este tipo de conductas de alineación están latentes, por ello es fundamental que el Estado garantice los derechos del padre alineado, así como la preservación del interés superior de la infancia. Es menester garantizar a las niñas y niños vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual, independientemente de la situación en que sus padres se encuentren, ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación. Es preciso atender a quien ejerce este tipo de maltrato al menor, pues ya no es capaz de distinguir los límites entre una batalla legal y los daños que pueden provocar en sus hijos al utilizarlos como elementos de guerra.